Queridos seguidores, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestro segundo podcast de Medicina Funcional con Alfonso. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la desintoxicación y nuestro especialista nos va a dar un panorama más amplio para entender cómo la fitoterapia y las plantas medicinales nos ayudan a este cometido. Le damos la bienvenida a nuestro especialista, Alfonso Campos. Muchas gracias, Rocío. Y también para nuestros seguidores, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast. Muchas gracias por la presentación. Entonces, el tema que vamos a tratar, me dices, es desintoxicación. Correcto. Adelante, lo que nuestros seguidores hayan preguntado. No sé si hay preguntas, dudas. Hablemos de desintoxicación. Sí, hablemos de desintoxicación. Y primero nos inquieta un poco la palabra. ¿Es correcto cuando hablamos de una limpieza decir desintoxicación? Depende de en qué ámbito se hable de una desintoxicación. La palabra correcta médicamente es detoxificación, pero la mayoría de personas se refieren a la detoxificación como desintoxicación, y si la mayoría de personas la aborda como un vocablo correcto, es tremendamente correcto. Las personas dicen desintoxicación y es correcto. Los médicos a veces se pelean un poquito con la palabra desintoxicación, pero detoxificación o desintoxicación es correcto. Si nosotros, por ejemplo, revisamos literatura científica, mucha literatura científica, incluso en ocasiones en literatura científica, hablo de, por ejemplo, la Agencia de Medicamento Europeo, sendas monografías científicas, a veces se nos hablan de acciones farmacológicas como lavado de vías urinarias o enjuague de vías urinarias. Finalmente, son vocablos que son correctos. Solamente si nos ponemos así como que ríspidos, rígidos o hasta clasistas con el lenguaje, pues podríamos tomar el tema de desintoxicación de forma diferente. Muy bien. Queríamos saber, usted en su experiencia, ¿usted piensa que la desintoxicación, como se entiende actualmente, es algo necesario o se ha vuelto una moda? Ambas cosas. También de repente llega a pasar de que se abusa de los beneficios y las bondades de la detoxificación. Cuando cualquier tema, cuando cae en manos de personas que solamente lucran con la salud, ya hemos hablado muchas veces de charlatanes, pues entonces pues esos temas son llevados al extremo y terminan siendo inadecuados. Por ejemplo, abusando del tema de la desintoxicación, a las personas a veces les venden estas tinas donde metes los pies y según de que te sacan todas las toxinas a través de un pediluvio. Esto es incorrecto, realmente ya muchas veces se ha documentado, lo hemos señalado, les hemos dicho y algunos no entienden de que realmente el secreto está en la reacción de las sales que le ponen. O sea, esa sal reacciona con el agua y genera esa coloración, pero por oxidación. Es un proceso químico, netamente. Es un engaño, un truco, como los trucos de magia, ¿verdad? Es un truco realmente ponerle el agua y decir que con eso hay una desintoxicación. También son muy famosos estos famosos colónicos, donde hasta con mecanismos un poquito que le llaman más avanzados, que realmente no lo son, se introduce agua a través del colon y con esto se hacen unos lavados intestinales en algunas clínicas o centros así sin permiso. Esto tampoco es adecuado. Tampoco es adecuado porque cualquier introducción o cualquier método que sea invasivo, pues debe de ser muy cuidadoso, debe de ser revisado por un médico siempre. No sabemos, por ejemplo, si el paciente podría estar presentando algunas otras enfermedades y esto termine causándole más daño de lo que realmente el beneficio que le pueda dar una limpieza de colon con esas características. Entonces, la desintoxicación llevada al justo contexto de la medicina es adecuada. Sacada de ese contexto puede ser inadecuada. ¿Habría alguna contraindicación en alguna patología particular en la que no debiera llevarse a cabo una desintoxicación? Lo que pasa es de que depende de qué tipo de desintoxicación estemos hablando. Primero, puntualizar, es muy importante para nuestros seguidores, que pocas veces necesitamos desintoxicar. O sea, honestamente, pocas veces necesitamos desintoxicar si llevamos una alimentación y hábitos más o menos saludables. Nuestro cuerpo tiene mecanismos propios de desintoxicación.
vamos a ponerlo nuevamente entre comillas, detoxificación es la palabra correcta. Bueno, nuestro cuerpo pues cuenta con mecanismos que mantienen el equilibrio, la homeostasis. Y para mantener la homeostasis hay mecanismos que son drenadores, mecanismos de amortiguación, desde la sudoración, que es un mecanismo de detoxificación, la orina, la defecación. Tenemos muchos más, realmente el sistema linfático, nuestro hígado es el gran detoxificador. O sea que si nosotros nos alimentamos bien, llevamos buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos de vida, pues no necesitaríamos realmente hacer una desintoxicación, tomar agua, por ejemplo. Pero el problema de la desintoxicación es que la mayoría de personas no llevan una alimentación que sustente esta desintoxicación natural. En lugar de tomar agua, ya lo he señalado, muchas personas por la mañana pues se toman su refresco. Hay personas que abusan de las bebidas alcohólicas, abusan del consumo de grasas, abusan de algunos alimentos ultraprocesados, abusan de las harinas, abusan de los azúcares. Y cuando hay un abuso o algo que se lleva al extremo, pues entonces ya no es adecuado. Y es ahí cuando a veces se requiere una desintoxicación. También los medicamentos, personas que tienen que tomar medicamentos por alguna enfermedad, están prescritos muchos medicamentos sin meternos en el tema de que a veces hay personas que toman muchos medicamentos y algunos son innecesarios, totalmente innecesarios, pero al ser cualquier medicamento un agente xenobiótico, o sea, un agente extraño, ajeno para nuestro cuerpo, el cuerpo en consecuencia da una respuesta a ello y la respuesta normalmente es metabólica. El hígado tiene mucho más trabajo, mucha más forma de acumulación de toxinas y entonces es cuando realmente necesitamos una desintoxicación por medicamentos, desintoxicación por alcohol, si tenemos algún problema en vías urinarias, si de repente nos hemos descuidado, como dije, tomado mucho refresco, por ejemplo, pues una desintoxicación renal viene bastante bien. Entonces la desintoxicación es adecuada dependiendo del contexto en el cual la vayamos a utilizar. ¿Y cuáles serían, dentro de su práctica clínica, los fitofármacos que usted recomienda para hacer una desintoxicación? En casos hepáticos, por ejemplo, o renales. Bueno, lo primero que yo digo siempre, voy a insistir en ello, Rocío. Voy a insistir en el tema de que cuando alguien me dice, quiero desintoxicar mis riñones, entonces yo le pregunto, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Si los riñones son precisamente filtro en nuestro cuerpo y son órganos de desintoxicación. ¿Por qué necesita desintoxicar? No, pues es que yo leí de que es bueno desintoxicar. No es bueno desintoxicar si no se tiene la necesidad. ¿Por qué? Porque normalmente si vamos a hacer una terapia de lavado de vías urinarias, que es una desintoxicación realmente de vías urinarias, pues entonces vamos a incrementar la uremia. O sea, el paciente va a orinar más. Y si el paciente orina más, corre el riesgo también, por ejemplo, de bajar los niveles de potasio, una hipopotasemia, por ejemplo, de desbalancear o romper el equilibrio de los electrolitos con sus consecuencias, por ejemplo, a la presión arterial. Entonces, de repente, un paciente que piensa que se está desintoxicando los riñones, se está tomando diuréticos para desintoxicar sus riñones por prevención, podría estar causando otro problema. Entonces, tendría que estar justificada la desintoxicación de los riñones en cuál es la causa por la cual, el origen por el cual queremos hacerlo. Personas, por ejemplo, que de repente una vez al año quieren desintoxicar porque sienten que han tomado mucho refresco, está bien, se hace una terapia de lavado. Si este paciente no es hipertenso, si no está diabético, no tiene otras comorbilidades donde se corre riesgo por pérdida de electrolitos, pues está perfecto. Puede hacer una desintoxicación renal una vez al año, digamos un mes del año, listo, hasta el otro año lo repite, y es una forma también de prevención de enfermedades. Se pueden prevenir muchas enfermedades a través de la desintoxicación. Repito, es un mecanismo preventivo, pero hay que hacerlo de la forma más adecuada posible. La recomendación sería acudir con un especialista y que se determine si su estado de salud lo requiere entonces. No tanto así, porque de repente también podemos volvernos como muy tecnicistas, muy cientistas, ¿no? O sea, que me voy a hacer una desintoxicación, sí, pero vaya con un especialista. ¿Y quién es el especialista en desintoxicación? Si vas y le preguntas a un médico convencional, una desintoxicación corre el riesgo que se burle de ti. O sea, claro. algunos son jocosos con respecto al tema de desintoxicación. Entonces, llegas y le preguntas a tu médico, porque aquí les estamos diciendo, vaya por favor y consulte, que el médico vigile. Y ahora el paciente puede ir con el médico y decirle, oiga, fíjese que quiero hacerme una desintoxicación renal. Y corre el riesgo que el doctor pues tenga un criterio tal vez muy hermético al respecto, o sea, una cabeza cerrada, pues, y que se burle, se ría, o diga, no, esas son tonterías, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el criterio que realmente tenemos que tener para hacer una desintoxicación? Es la salud en general, es la propia conciencia, es saber si de repente nos hemos como que desviado un poquitito de los buenos hábitos alimenticios,
De repente hay periodos en la vida en el cual todos nos descuidamos. A todos nos llega a pasar, ¿eh? O sea, por más que conocemos, que sabemos, llega un momento en el cual decimos, no, pues como que ya me anduve consumiendo tal vez muchos fines de semana, más bebidas alcohólicas de las que debía, anduve comiendo más carnitas, cueritos de lo que debía. Entonces, cuando hay un exceso en cualquiera de estos hábitos, pues es adecuado que uno mismo pueda hacer una desintoxicación, pero repito, siempre y cuando sea temporal y no sea en la búsqueda de una corrección, como por ejemplo que ahora se acostumbran las desintoxicaciones para bajar de peso. Las desintoxicaciones para bajar de peso son incorrectas. Okay. Incorrectas. Podemos hacer una desintoxicación de forma preventiva, no de forma correctiva. Ese sería el punto medular de cuando hacer una desintoxicación. Si yo ya estoy enfermo, una desintoxicación ya tendría que ser promovida por un médico. Pero si no estoy enfermo, puedo hacerla de forma preventiva. La obesidad es una enfermedad, es una condición, no es un síntoma. Entonces, hay que actuar en consecuencia. Sí, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, se pusieron de moda los laxantes, que son una forma de desintoxicación digestiva. Se pusieron de moda, provocan diarrea, obviamente, pero también provocan pérdida de electrolitos, daño a la permeabilidad intestinal. Entonces, el uso prolongado de los laxantes para bajar de peso es inadecuado y lo disfrazan como que si fuera desintoxicación de estómago, pero la gente los utiliza para bajar de peso. Bajar de peso no es un tema de evacuar. O sea, lo iba a decir de otra forma, pero no. O sea, la gente piensa de verdad que solamente con ir al baño, con evacuar, con eso se puede bajar de peso. No es tan sencillo. Bajar de peso es realmente multifactorial. Es un tema que en algún otro momento podemos hablar sobre obesidad, sobre sobrepeso, pero sí se equivocan las personas si creen de que una desintoxicación se va a realizar con el objetivo de bajar de peso. No es así. Lo primero que vamos a pensar es que la desintoxicación es para prevenir enfermedad y es adecuado, repito. La recomendación entonces preventiva sería una vez al año. Por ejemplo, en vías urinarias una vez al año, en la vía hepática, dependiendo de la conciencia. Imagínate, una persona que toma porque tiene una prescripción, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, tienen normalmente AINES, en ocasiones tienen esteroides, tienen inmunomoduladores, o sea, tienen medicamentos que pueden llegar a tener un impacto bastante fuerte en el hígado constantemente. De hecho, el reumatólogo tiene que estar evaluando enzimas hepáticas para ver cómo se encuentra el paciente. En estos pacientes, cada 6 meses tenemos que estar actuando con una desintoxicación preventiva del hígado para mejorar las funciones hepáticas, los hepatocitos. Entonces, va a depender siempre de cada caso. Por ejemplo, contrario, pacientes que tienen problemas como insuficiencia renal, no se promueve una desintoxicación renal con mucha frecuencia. Va a ser una real excepción que mandemos una desintoxicación de vías urinarias en pacientes con fallo renal. Contrario a otros pacientes con enfermedades hepáticas, por ejemplo. Entonces, va a depender de cada caso. Pero una persona que no esté enferma, la realidad es que una persona que no esté enferma, a tomar agua, de verdad, hacer ejercicio, consumir alimentos saludables, agregar prebióticos en la alimentación, agregar enzimas, agregar fibras. ¿Y cómo agregamos todo esto? O sea, el cuerpo todos los días se está desintoxicando realmente. La evacuación, repito, es una forma de desintoxicación. Entonces, teniendo buenas evacuaciones, estamos promoviendo una excelente desintoxicación de nuestro organismo. Teniendo la capacidad de orinar de forma adecuada, estamos promoviendo una muy buena desintoxicación de nuestro organismo. Si nosotros promovemos también la capacidad de sudar y lo hacemos a través del ejercicio, también estamos desintoxicando nuestro organismo. Entonces, la desintoxicación, repito, en una persona que lleva una vida ordenada no es necesaria como un mecanismo extraordinario, sino que lo está viviendo todo. La misma alimentación incluso se encarga de desparasitarnos. Que algunas de las intoxicaciones que podemos nosotros prevenir, pues también algunas son de origen biológico, los parásitos son algunos de ellos, medicamentos, etcétera. Entonces, en ese contexto, repito, la desintoxicación es adecuada, pero no es nada más así como que tratamiento chino para desintoxicar. Eso es muy, muy frecuente. Y al baño, a zurrar. O sea, me aguantaba por decirlo. Pero es que es la verdad. O sea, a la gente tienes que hablar como realmente que lo entienda, ¿no? Entonces, el tratamiento chino te va a desintoxicar tu estómago, te va a dejar el vientre plano, te va a bajar de peso, sí, porque te va a promover evacuaciones. Sin embargo, no es la solución a la obesidad. Bajar 1 kilo, 1,5 kilos no es tratar la obesidad.
Eso es muy importante que las personas lo sepan. O sea, bajar 4 kilos, 5 kilos no es tratar la obesidad. No es así. O sea, de nada sirve. Y esto me gustaría que quedara bien puntualizado, lo repito. A veces al paciente baja tantos kilos en tanto tiempo, baja tantos kilos en un mes, baja tantos kilos en una semana, baja lo que sea. Entonces el paciente cree que de esa manera se está tratando el tema de la obesidad. Y eso no es cierto. Para tratar la obesidad, como repito, es multifactorial, no es solamente ir al baño y evacuar. Muy bien. Sí, era importante, de hecho tenía esta pregunta para usted sobre si era recomendado hacer desintoxicaciones para bajar de peso, porque se ha vuelto una moda, ¿no? La gente lo ha tomado así. Y dentro de su consulta, usted me comentaba en algún momento que usted les envía a sus pacientes realizar ayunos. Ah, sí. ¿Nos podría ampliar en el tema de los ayunos? El ayuno es una técnica antigua, de hecho, una técnica de prevención de enfermedades. El verdadero mecanismo del ayuno es la desintoxicación. Algunos de estos ayunos pueden ayudar a mejorar el transporte de la glucosa, las funciones hepáticas, las funciones del riñón, y lo hacen de forma eficiente, de forma rápida. Personas también que quieren controlar su peso, no con un ayuno, repito, no perdiendo 1 kilo, 1,5 kilos en una tarde, en una noche. Sin embargo, haciendo del ayuno un hábito constante, digamos una vez a la semana, sí que se puede. Además, el ayuno promueve otros procesos bioquímicos que terminan siendo útiles para la prevención de muchas otras enfermedades, por ejemplo la inflamación sistémica, y si se previene la inflamación a largo plazo puede ser determinante para enfermedades como cáncer, por ejemplo. Entonces, si nosotros prevenimos inflamación, sí que podemos tratar muchas enfermedades y prevenirlas a largo plazo. Y el ayuno ha demostrado promover el control de algunos de estos agentes inflamatorios dentro de nuestro cuerpo, inhibir, por ejemplo, algunos inflamatorios a través de esta medida que es el ayuno. Sin embargo, yo no mando, y esto debo de señalarlo, estoy de acuerdo totalmente, pero yo no mando ayuno total. Nunca he mandado ayuno total a mis pacientes. Yo lo que mando es un ayuno que le conocemos como monodieta. Entonces va a depender, aprovechando las propiedades de algún alimento, porque acuérdate que el alimento también es medicina. Tenemos alimentos como los ejotes, por ejemplo, que contienen faciolina A, faciolina B, actúan sobre la amilasa. O sea, tenemos bien documentado todo esto. Entonces, si tenemos todas estas actividades del ejote, Phaseolus vulgaris, actúa en el metabolismo, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico. O sea, en todo esto actúan los ejotes, ya diciéndolo así de manera muy clara, ¿no? Entonces, si tenemos toda esta actividad en los ejotes, a un paciente le mandamos un ayuno con ejotes y resulta que el paciente comienza a mejorar la sensibilidad a la insulina y consecuentemente también comenzamos a tratar la obesidad, también mejora la saciedad, la ansiedad por comer. O sea, y esto es una forma de desintoxicación benéfica sin que el paciente esté sufriendo la mente, porque no aguanta hambre, solamente tiene que ser disciplinado con consumir ejotes durante las horas que se le mandan. Un ayuno de ejotes es una medida emergente, por ejemplo, para tratar a aquellos pacientes que están con niveles de glucosa elevado y que no se pueden controlar, que son pacientes difíciles de controlar, que incluso ya se les está poniendo insulina, se les ha puesto insulina de forma emergente. En ocasiones, con un ayuno de ejotes, nosotros podemos mediar estos niveles de glucosa para mientras vamos controlando al paciente a largo plazo. También los pacientes diabéticos que hacen ayuno con ejotes tienen mayores probabilidades de que su medicamento sea más eficaz. O sea, crea una sinergia con el medicamento. Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el transporte de la glucosa, la conversión de la glucosa, inhibe la gluconogénesis. Bueno, todo esto lo hace el ayuno con ejotes. Entonces, para hacer un ayuno con ejotes no es necesario que el paciente esté diabético. Paciente prediabético previene. Un paciente prediabético tiene la oportunidad de revertirlo. El ayuno con ejotes es una herramienta. Un paciente con obesidad y sobrepeso también puede hacer el ayuno con ejotes y le puede ayudar porque la obesidad y sobrepeso está ligado a parámetros metabólicos. Y el ayuno con ejotes actúa sobre estos parámetros metabólicos. Entonces, pues es una herramienta bastante poderosa la que me has mencionado. Yo la he utilizado durante mucho tiempo. Pero también, por otro lado, si no es ayuno con ejotes, también podemos hablar del ayuno con calabacitas.
El ayuno con calabacitas también provee estos beneficios a los pacientes, desintoxica, controla parámetros metabólicos, mejora el transporte de algunos alimentos como la glucosa. Y nuevamente volvemos al tema de las grasas. Si bien es cierto de que no hay así como que quemadores de grasa, porque eso de quema grasa con esto, quema grasa con aquello, pero sí se puede mejorar el metabolismo de estas, la conversión de estas, y entonces consecuentemente tenemos menos niveles séricos. Así es como actúa. Algunos de estos elementos que están en la calabaza, por ejemplo, pueden actuar directamente sobre la síntesis de colesterol, inhibiendo la síntesis de colesterol. Entonces se beneficia bastante el paciente. Estas son desintoxicaciones que son de alguna forma inteligentes, tengo que decir así, inteligentes. No le sometemos al paciente a purgas, a drama y todo esto, no, simplemente le educamos. Y el ayuno con estos alimentos, por ejemplo, algún tiempo estuve mandando ayunos con duraznos para los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas gastrointestinales, acidez, hiperacidez, problemas eupépticos. Ayunos con duraznos nos pueden beneficiar bastante porque contenemos una gran cantidad tanto de fibra como de enzimas en la cáscara del durazno. Y esto puede mejorar desde la microbiota hasta las funciones digestivas, reducir la acidez. O sea, son muchos los procesos que se pueden tener a través de la alimentación. Entonces volvemos al principio de que realmente el alimento sí es medicina. Lo dijo desde hace 2400 años el gran Hipócrates. Así es. ¿Y cuál sería la duración de estos ayunos? Va a depender de cada caso. Bueno, yo los mando normalmente 24 horas. A pacientes que ya están un poquito más entrenados en este tema, porque a veces el paciente puede presentar cierta ansiedad o hasta tristeza, podría presentar en un día de ayunos cuando no está preparado. O sea, le cuesta, le es difícil. Todo está en la costumbre, en la disciplina, en que el paciente se vaya orientando. No hay que ser muy dramáticos tampoco con el tema del ayuno. No se muere de hambre el paciente realmente. Pero pues hay pacientes que les cuesta, que ya son las 11 de la mañana, 12, y ya probaron la galletita y ya se arruinó el ayuno. Porque el ayuno tiene que ser un alimento, un ayuno monodieta tiene que ser un alimento. Monodieta es un alimento, solamente ese alimento. Ahora también pasa quiero recalcar el ayuno de ejotes, por ejemplo. Cuando lo mando, a veces llega a pasar que el paciente con un poquito de falta de sensatez me dice, puede ser ejotes, cociditos con camarón o guisaditos con carne o no sé, ahí ponerle chilito piquín, no sé, no es así. Los ejotes, o sea, la idea es que también el cuerpo entre como en una forma de reposo metabólico, que tenga menos sustancias que procesar. Si tiene solamente un solo alimento, el cuerpo puede entrar en este reposo metabólico. Entonces, ejotes hervidos, poquitito de sal, poquito, tal vez un poquitito de aceite de oliva, listo. Hasta ahí nada más, porque el aceite de oliva aparte es un agente antiinflamatorio. Entonces, hasta ahí nada más. Pero ya ponerle que camaroncito, que carne, que adornarle con aderezo y todo eso, pues entonces ya no estaríamos haciendo un ayuno adecuado y mejor evitarlo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿usted recomienda, por ejemplo, en pacientes niños que por alguna patología tengan que tomar muchos medicamentos, que se les lleve a cabo una desintoxicación? Sí, ¿y a partir de qué edad? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, dicen pacientes menores, niños, que tuvieran alguna patología que los obligara a tomar algún medicamento constante, diariamente. ¿Se recomendaría una desintoxicación? Sí, ¿cuánto tiempo o a qué edad? ¿A partir de qué edad? Yo no consideraría adecuado hacer una desintoxicación como tal, sino que consideraría adecuado intervenir ya de forma directa. Por ejemplo, un niño que estuviera tomando un tratamiento, hablemos de un niño, por ejemplo, con leucemia. Ya hablamos ya de tratamientos en los cuales los medicamentos pueden llegar a ser muy agresivos con el hígado. Yo intervendría ya de forma directa, no que haga una desintoxicación, que haga un ayunito. No. Ahí de una vez mandar un extracto como el de Cardo Mariano, por ejemplo, que actúa directamente en el hígado, en la función de los hepatocitos, hace esta detoxificación, incrementa los mismos mecanismos del hígado para la detoxificación, pero ya es una intervención con algo mucho más sofisticado. Muy bien. Y dentro de las plantas medicinales que tenemos vastas, ¿nos podría platicar un poco más, por ejemplo, del boldo? El boldo es una planta medicinal que, desde mi opinión, ha sido bastante sobrevalorada. O sea, el tecito de boldo
El problema está cuando lo llevamos a la inexperiencia. Por ejemplo, un tecito de boldo está bien si traes un problema digestivo, una molestia por ahí, no estás teniendo buena digestión, algún problemita de acidez incluso. Y también el boldo tiene propiedades hepatoprotectoras, puede ayudar a proteger las funciones del hígado. Sin embargo, cuando hablamos del boldo sí debemos de ser un poquito más delicados, un poquito más precavidos, más que nada. ¿Por qué? Porque el boldo contiene alrededor de 20 alcaloides. La boldina, la pseudoboldina, isoboldina, son bastantes. Noraboldina, si no mal recuerdo. Pero bueno, estos alcaloides, algunos de ellos, no todos, porque he escuchado por ahí que los alcaloides, y no. Hay más de 3.500 alcaloides y no todos son altamente tóxicos. Pero algunos de estos alcaloides sí pueden crear cierta hepatotoxicidad si su uso es prolongado. Desafortunadamente, el uso prolongado que nos marcan las diferentes agencias de medicamento nos dicen de que es muy corto. O sea, quiere decir de que el boldo no se puede utilizar durante mucho tiempo. Tomar un tecito de boldo durante 3 semanas, 4 semanas está bien. Ya más tiempo ya no es adecuado por la presencia precisamente de estos compuestos. Y también la presencia de un compuesto que conocemos como beta-tuyona en cantidades más o menos significantes, que puede llegar a ser incluso neurotóxico. Entonces, con el boldo sí hay que tener un poquitito de precaución. No se debe prescribir boldo a niños que sean menores de 12 años, no se debe prescribir boldo en mujeres embarazadas ni mujeres lactantes, por falta de evidencia científica. Repito, eso es el boldo, no es una de mis plantas medicinales así como que muy favoritas, lo digo honestamente. Algunas veces lo utilizo, pero como tengo otras herramientas que son más seguras, más eficaces, pocas veces utilizo yo el boldo. No estoy hablando mal del boldo, ¿no? Pero es que esto es en base a mi experiencia y mis preferencias también. Sí. Claro, sí, la pregunta también obedece a que nos preguntaban sobre el boldo. En el mercado es muy famoso, ¿no?, el uso del boldo para las personas. Y también nos preguntaban sobre el diente de león. ¿Cuál sería para usted la aplicación del diente de león para la desintoxicación? Sí, el diente de león es excelente en vías urinarias y en las funciones hepáticas. Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para las vías urinarias, yo prefiero que se utilice la raíz del diente de león. La raíz del diente de león. El diente de león nos provee 2 drogas vegetales y están documentadas científicamente por separado. La raíz y las partes aéreas. Utilizamos las partes aéreas como un diurético también y las utilizamos más para las funciones del hígado. También el diente de león puede mejorar la digestión. En cuanto al tema de la desintoxicación, yo considero bastante adecuada una desintoxicación con tecito de diente de león, partes aéreas, 5 gramos para adultos, 5 gramos secos. Tiene que ser de buena calidad, porque ahí entra también otro tema, el tema de que a veces usted compra sus plantas medicinales y estas han sido picadas, quemadas al sol, picadas como sea, llevan a veces tierra, están contaminadas. De eso hay que ser muy cuidadoso. Principalmente el diente de león tiene que ser las partes aéreas, que incluye la flor, las hojas y los pecíolos pequeños. Esas son las partes aéreas, bien deshidrataditas, que no se vean como podrido, como café, casi como mal deshidratado, ¿no? Que se vea verdecito todavía, aunque esté crocante, esté seco, que se vea verdecito. Y ese es un diente de león de muy buena calidad y es una planta medicinal que es bastante segura, es de buena categoría, incluso se puede utilizar en el embarazo con cierta precaución, pero se puede utilizar y ayuda bastante para las vías urinarias y para el hígado. El diente de león es excelente. ¿También se podría recomendar el té verde? No, el té verde yo como para desintoxicación no tanto, no es tan eficaz. Sería más a largo plazo porque las propiedades del té verde van más enfocadas a la oxidación. Es un antioxidante bastante bueno, el estrés oxidativo, y esto a largo plazo también previene inflamación, previene cáncer, daño a la cadena genética. Sin embargo, el té verde sí tiene que ser utilizado con un poquitito más de cuidado. Muchas personas utilizan el té verde, desde que fue el boom del té verde, lo utilizan de forma indiscriminada. El té verde, su uso indiscriminado puede llegar a causar problemas incluso a nivel cerebral. Entonces pasa de ser un neuroprotector a que puede ser un neuroagresor por la presencia de las catequinas. Entonces, claro, estoy hablando de dosis sostenidas por mucho tiempo. Incluso el té verde está contraindicado, o sea, tiene que ser vigilado en aquellos pacientes que padecen lupus eritematoso, por ejemplo. Entonces, el té verde yo no lo consideraría como una herramienta de desintoxicación así preventiva, que la gente pueda utilizar con toda la confianza y decir, pues me tomo el tecito verde. No, sí, tomarse un té verde está bien como antioxidante, nos ayuda a mantener el peso,
también tiene propiedades hipolipemiantes, o sea, disminuye el nivel de grasa, de colesterol, mejora el sistema cardiovascular. Todo esto lo hace el té verde y es bueno, pero digamos 6 meses te tomas un tecito de té verde máximo. Está bien, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, personas que tienen 10 años tomando té verde desde que se puso de moda, pues en algún momento pueden llegar. No estoy diciendo que lo vayan a tener, porque de repente cuando uno habla de los efectos secundarios o adversos que puede tener una planta medicinal, no falta de verdad la persona que sale y te dice, yo lo he tomado durante tanto tiempo y míreme, aquí estoy. Pues sí, pero los ensayos clínicos y los estudios no se hacen basado en eso. Se hacen basados en estudios mayores, no se hacen basados en la vecinita que tomó durante mucho tiempo H24 y que no le ha pasado nada, ¿me entiendes? No es así. Entonces, el té verde tiene que ser utilizado con un poquito más de cuidado. Muy bien. ¿Y qué nos podría usted platicar de la jamaica? ¿Qué quieres que te platique? Para la desintoxicación, para la limpieza. Bueno, la jamaica es excelente, es una droga vegetal que para mí es magnífica. La Agencia del Medicamento francés incluso la recomienda para atletas de alto desempeño. Mejora también la oxidación, mejora la respiración en atletas. Esto se ha probado con evidencia clínica. La jamaica mejora a los pacientes que padecen hipertensión, puede disminuir la presión arterial y se ha probado en aquellos pacientes normotensivos sin afección. O sea, quiere decir de que no puede provocar hipotensión en pacientes sanos. Solamente disminuye la presión arterial en los pacientes que padecen hipertensión. Eso es algo muy importante. Mejora también la función vascular, mejora la disponibilidad de óxido nítrico a nivel de arterial, entonces a nivel de la pared vascular, perdón. Entonces tenemos en la jamaica una droga vegetal excelente con actividad diurética, también tiene actividad hepatoprotectora y recientemente se le ha encontrado que es un buen neuroprotector. En cuanto a la desintoxicación con flor de jamaica, es excelente. Se puede desintoxicar con flor de jamaica. Hay personas que hacen el tecito de jamaica y le ponen algunas otras cosas, zacate limón, por ejemplo, y también sigue siendo bastante bueno. Sin embargo, personas que padecen insuficiencia renal no pueden tomar jamaica si no es bajo vigilancia. Y peor con zacate limón. El zacate limón está contraindicado en las personas que padecen insuficiencia renal. Pero de manera general, la jamaica es magnífica. ¿Cómo se toma la jamaica? Para que la jamaica realmente funcione farmacológicamente, debemos de utilizarla en una decocción, que decir que se tiene que cocer. No se utilizan las flores, pero normalmente le llamamos flores de jamaica. Lo correcto es que son los cádices de la jamaica. Entonces, o sea, la parte que nosotros conocemos como flor de jamaica realmente son los cádices. Entonces, los cádices de jamaica, si nosotros tenemos en corte té, utilizamos en un tecito de 3 a 5 gramos de jamaica. Si está diabético, no me lo endulza. O sea, no es agua de Jamaica, es té de Jamaica. No lo endulza y se toma una vez al día y mejora también los niveles de glucosa sanguínea, hipertensión. Y bueno, como dije, es un buen detoxificador. Tal vez es de los mejores, de los más seguros, más inmediatos, se encuentra fácil, es asequible. O sea, la Jamaica es realmente excelente para la salud de las personas. ¿Y no existe una contraindicación en el uso prolongado de la jamaica? Todas las plantas medicinales pueden llegar a tener contraindicación en su uso prolongado o en la dosis inadecuada. Si nosotros utilizamos jamaica durante mucho tiempo, por ejemplo, en el paciente que es hipertenso, sí tenemos que empezar a vigilar su prescripción médica. Digamos, el paciente está tomando losartán. Dije hace rato que la jamaica se ha probado en pacientes normotensivos y que no disminuye la presión arterial en pacientes normotensivos. Pero resulta que cuando se alcanza la normotensión derivado del uso de la jamaica, losartán sí puede llegar a generar ahí un poquito de presión baja. Entonces hay que controlar la dosis o acudir con su médico, decir, mire, aunque el médico pues pocas veces va a actuar en consecuencia. Ya, imagínate, porque a veces decimos, vaya con su médico. Ok, vas con tu médico, imagínate tú, imagínalo así. Vas con tu médico, le dices, doctor, fíjese que necesito que me baje la dosis de losartán porque me estoy tomando el tecito de Jamaica y ya me siento, te va a decir, no, o sea, tú y tu pinche tecito de Jamaica. O sea, la mayoría, no digo todos, ¿no? Entonces, tal vez irlo mediando o irlo a menos vigilando, o a menos que tengas la información de que si tomas Jamaica, se debe de vigilar la dosis de losartán. Tal vez ni tan siquiera le mencionas a tu doctor, no es lo correcto, honestamente no, pero pues también actuando en el contexto de cómo realmente son las cosas, que a veces le confías a tu médico, me ha pasado muchas veces, ¿no? De que le dices a tu médico, me estoy tomando tal planta medicinal y
casi sales regañado, pues entonces si quieres no omites decirle, pero decirle, sí, mire doctor, parece que la presión ya se me está bajando un poquito y pues podemos mediar el losartán. O cualquier otro medicamento, eso nomás es un ejemplo, ¿no? Pero sí, la jamaica tiene contraindicación a largo plazo, pues podría ser también las personas que están tomando antiagregantes, porque también tiene esta actividad antiagregante y antiplaquetaria. Entonces, al juntar uno con otro, tendríamos una actividad que estaría sobreexpresada. Por ejemplo, estás tomando warfarina, estás tomando aspirina Protec y de repente estás tomando jamaica durante mucho tiempo, puede llegar un momento en que la agregación plaquetaria se vea demasiado disminuida también. Son antiagregantes. Entonces, ahí lo que se tendría que hacer es mediar una dosis contra la otra. Hay que vigilar todas las plantas medicinales. Por favor, esto me gustaría que siempre nos quedara muy claro en cada programa. Todas las plantas medicinales tienen efectos secundarios, efectos adversos, contraindicaciones, problemas con sobredosificación. Algunas plantas medicinales llevadas a una dosificación extraterapéutica pueden dañar el hígado, pueden dañar los riñones, pueden dañar el cerebro, pueden dañar el sistema nervioso, pueden dañar el estómago. Algunas otras plantas medicinales mal dosificadas o llevadas a extremos pueden incluso ser cancerígenas. Entonces, cáscara sagrada, por ejemplo, que es famosa en estos tratamientos chinos de desintoxicación de los cuales hablaba hace rato, la cáscara sagrada, a 3 años de uso, una dosis que no sea adecuada, puede llegar a generar células cancerosas en el estómago. Entonces, debemos de ser siempre cuidadosos con el uso de las plantas medicinales. No estoy diciendo que de manera general, porque también debo de hablar en favor de las plantas medicinales, que los efectos adversos son hasta un 95% inferiores a los de los medicamentos de síntesis. O sea, eso es muy importante. Cuando yo digo que tienen efectos secundarios, no estoy diciendo no tome plantas medicinales, digo sea cuidadoso. Pero repito, las plantas medicinales tienen hasta un 95% de menos efectos adversos de los que tienen los medicamentos convencionales. No lo digo yo, lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, lo reconoce. Se han realizado estudios de cohorte en poblaciones enormes para ver la toxicidad de las plantas medicinales, y así es como se ha visto una toxicidad demasiado baja al compararla con medicamentos como acetaminofén, por ejemplo. Olvídate, el acetaminofén altamente tóxico y la gente lo sigue tomando. Pero tenemos también esa dualidad de que cuando una planta medicinal, y esto a veces sale un poquito del tema, pero te lo voy a decir. Cuando una planta medicinal en Timbuktu le hizo daño a alguien y esa persona pagó consecuencias porque se tomó un tecito de cualquier cosa, o sea, va a llegar la BBC de Londres, va a llegar la NBC, Televisa, todo mundo va a llegar y va a prestar atención porque un pinche tecito casi mata al cristiano. Okay. Pero todos los días del hospital y al hospital están ingresando personas por toxicidad de medicamentos, alta toxicidad de medicamentos. O sea, medicamentos, repito, como el acetaminofén, por ejemplo, pues del daño que provocan al hígado. No hablemos de otra clase de medicamentos. Entonces, cuando nosotros comparamos, repito, para poner en contexto bien, comparamos los efectos adversos de una planta medicinal, de las plantas medicinales en general, con los medicamentos, 95% menos. Nomás que debemos de ser cuidadosos porque en ese porcentaje algunas plantas pueden ser muy poderosas también causando daño. Algunas, por ejemplo, es muy común que a las personas para desintoxicación renal, ya me regreso al tema, les mandan gobernadora. Y eso no es adecuado. La gobernadora tiene que utilizarse con mucho cuidado. Es una planta que en la farmacopea mexicana está prohibida. La ley la prohíbe. ¿Por su alta toxicidad? Sí, por su alta toxicidad. Pero como la ley no es muy punitiva al respecto, pues vamos a los mercados de hierbas y la gobernadora la prescriben, vas con el naturista y te manda té de gobernadora. Aunque estés embarazada, aunque estés lactando, te manda té de gobernadora porque no saben de la presencia de estos compuestos. Algunos son alcaloides pirrolicidímicos que están presentes en la gobernadora, otros compuestos también oleosos que pueden llegar a ser altamente tóxicos, nefrotóxicos, hepatotóxicos, neurotóxicos en la gobernadora. Entonces, utilizarla, y tiene una alta actividad antibacterial, pero utilizar la gobernadora por un tiempo prolongado sí que puede llegar a hacer daño. Es mucho más fácil encontrar toxicidad alta en la gobernadora que en otras plantas. Y por esa razón es que está restringido su uso. Ah, qué interesante. Quería preguntarle también, dentro de las dietas, cuando nosotros nos alimentamos, y que ya toca usted el tema sobre la importancia, sobre todo en la medicina, en la cocina mexicana utilizamos mucho el perejil. ¿El perejil está indicado para una desintoxicación? Sí, de hecho el perejil, la Agencia de Medicamento Europeo reconoce su uso tradicional para el lavado de vías urinarias y lo describe de esa manera.
el lavado de vías urinarias. O sea, mientras, hago un paréntesis también, mientras aquí algunos médicos son así como que recalcitrantes con el tema de desintoxicación, limpieza de riñones, la Agencia de Medicamento Europeo documenta una droga vegetal con el término lavado de vías urinarias. Así de sencillo. Entonces, tiene actividad astringente, por ejemplo, tiene también actividad diurética. Debe de ser utilizado con cuidado cuando se utiliza como medicina. En la cocina no hay ningún problema. Cuando el perejil lo utilizamos como medicamento, entonces tenemos que dosificar. La dosificación tiene que ser correcta. La hoja de perejil tiene menos problema que la semilla de perejil, que en ocasiones se prescriben algunas farmacopeas. La hoja del perejil pues está muy bien para desintoxicar los riñones, para si hay incluso microlitiasis, si hay por ahí lo que se le llama arenilla renal, que no se ha formado todavía como un lito, pues puede ser bastante útil el uso del perejil, el perejil crudo. Si nosotros utilizamos la semilla de perejil, debemos ser un poquito más de cuidadosos porque la semilla de perejil contiene mayor cantidad de apiol. El apiol es un compuesto que este compuesto puede ser neurotóxico, puede causar cierta toxicidad, y también contiene unos compuestos que se llaman furanocumarinas. Las furanocumarinas pueden incrementar la sensibilidad al sol, se incrementan la fotosensibilidad. Entonces, por ahí, pues esto se puede utilizar como tratamiento, se utiliza de hecho como tratamiento para enfermedades como la psoriasis, por ejemplo, tiene que ser medicado. Entonces, el perejil dosificado, lo deshidratamos las hojas, porque esa es la droga vegetal, que queden verdecitas, no que queden como podridas, poscaguadas, que queden verdecitas. Deshidratamos perejil, lo guardamos en un contenedorcito, lo pulverizamos y podemos utilizar una cucharadita en un tecito todos los días. Lo podemos tomar hasta 3 meses sin tener prescripción, sin ningún problema, es seguro. La hoja de perejil, semilla de perejil requiere mayor vigilancia. Recordar que el perejil semilla está contraindicado en pacientes en embarazo y pacientes en lactancia porque puede incrementar el movimiento uterino en las mujeres embarazadas. Consecuentemente. Muy bien. Quería preguntarle, para las personas que llevan unas dietas pues muy altas en carnes, en grasas, ¿podría haber algún tratamiento que usted recetaría para estas personas, más allá de también el cambio de la alimentación? ¿Algún tratamiento de su botica que estuviera indicado para ayudarles a una limpieza? Nada, si la persona ha estado comiendo grasas, ha estado comiendo carnes, lo ha disfrutado y no tiene ningún problema sérico, pues no nos metemos. Además de que sí le advertimos de que a largo plazo pues se puede llegar a presentar algunos problemas como ácido úrico, por ejemplo, colesterol, triglicéridos. En la vida todo lo que es exceso pues llega a ser dañino. Entonces, inclinarnos bastante al consumo de estos alimentos puede llegar a hacernos pagar consecuencias. Pero si el paciente de repente pues ha estado alimentándose así y no tiene ningún problema, ahora si tiene algún problema actuamos en consecuencia. Posiblemente el paciente tenga ácido úrico, pues actuamos en consecuencia de lo que veamos en un estudio de química sanguínea. Pues la recomendación de manera general es de que no se abuse de un alimento. Por ejemplo, las personas a veces comen carne, y a veces yo les pregunto a las personas y me dicen, le digo, ¿cada cuánto come carne? Y me dicen, no, pues de vez en cuando, no crea que todos los días. ¿Y qué come los otros días que no come carne? No, pues pollo, pescado. De verdad, así me responden algunos. Y entonces yo les digo, le informo que el pollo y el pescado pues también es carne. O sea, la gente no ubica pollo, pescado, la gente ubica carne como la carne de res. Entonces, no, pues una vez de vez en cuando, pero todos los días realmente hay productos cárnicos en la alimentación y hay que mediar eso en la alimentación, pero pues la alimentación no es mucho el asunto que yo abordo. Y quisiera preguntarle, ¿por qué para los médicos la palabra desintoxicar parece tabú? ¿Por qué es algo a lo que le tienen tanta aversión en su opinión? Bueno, no creo que en general muchos médicos convencionales se comportan hasta jocosos cuando hablamos, por ejemplo, de desintoxicación del hígado, desintoxicación de los riñones, porque lo consideran como una práctica tradicional, como una práctica desfasada. Ellos tienen una visión muy lineal y muy directa sobre la enfermedad, pero no sobre el paciente. O sea, eso lo quiero aclarar. Este es un paradigma de la medicina funcional precisamente, que nosotros tenemos una visión más puesta en el paciente que en la enfermedad.
Claro, esto es discutible. Entonces, algunos médicos se burlan incluso del término de desintoxicación, pero mientras ellos se burlan, como dice el meme, ¿verdad? Yo he platicado con muchos médicos de verdad grandiosos, algunos maestros de la Universidad de Londres, de Australia, algunos muy con ensayos clínicos publicados, médicos practicantes también, y algunos de ellos comienzan sus tratamientos, de verdad, cuando abordan pacientes, comienzan sus tratamientos con una desintoxicación. Me lo han dicho de esa forma. Claro, esto es testimonial, ¿verdad? Por otro lado, si vamos a la parte científica, cuando nosotros iniciamos con una desintoxicación adecuada, como ya lo he dicho, un tratamiento, incrementamos las posibilidades incluso de que el medicamento que vamos a mandar tenga mayores posibilidades de que tenga eficacia. Es así de sencillo. O sea, no es lo mismo que mandemos un medicamento, no es por dar un ejemplo, no es lo mismo que mandemos un medicamento en un estómago sucio, que tenga muchos residuos de harina, por ejemplo, un intestino que esté obstruido, que tenga mucha materia fecal. No va a ser igual la absorción de este medicamento a que lo mandemos a un intestino que esté medianamente limpio después de que hayamos hecho, por ejemplo, una limpieza intestinal, si es que considerábamos de que era adecuado, basado también en la evidencia que tengamos. Entonces, nuestro medicamento que vamos a mandar, obviamente va a trabajar mucho mejor, por decirlo de una manera muy práctica. Es algo muy sencillo. Entonces, la desintoxicación va a seguir siendo una práctica médica. Mientras muchos médicos se peleen con esto, pues resulta de que durante muchos años la medicina tradicional, hay que hablar también de ella, la medicina tradicional, ya hablo de las abuelitas, de las curanderas, comenzaban sus tratamientos con purgas, por ejemplo. No son prácticas que se deban de hacer en casa. Las personas que conocían esto comenzaban sus tratamientos con una purga. Yo sí crecí, por ejemplo, yo crecí en la época en la cual no pasaban 6 meses sin que mi mamá nos diera aquellos triangulitos que sabían horrible, ¿no? O sea, creo que era sulfato de magnesio, no sé si lo ubico bien, pero eran purgas, era de aquí está tu cuadrito, tu triangulito y aquí está tu naranja y pásatelo. No, hombre, era tremendo. O te metían las cucharadas de aceite de oliva, eran unas formas de purgas y pues de alguna manera pues causaban daban beneficio a la salud, nunca se fracasó con ello, nunca se tuvo ninguna consecuencia grave. Es una práctica que está muy arraigada en la población. La medicina indígena, por ejemplo, también trata muchas enfermedades con desintoxicación. Entonces, claro, la medicina convencional, moderna, en ocasiones no acepta esto, pero es solamente una visión diferente. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Yo que digo que es una visión diferente, tenemos una visión distinta. Yo, en mi práctica médica, sí, con cierta frecuencia, cuando el paciente lo necesita, pues iniciamos con una desintoxicación, o a veces no propiamente una desintoxicación con fármacos, sino que con ajustes a la alimentación. Por ejemplo, yo acostumbro a agregarle frutas y agregar verduras al paciente y de esta manera pues el paciente mejora sus procesos microbióticos y de esta manera pues estamos haciendo una labor de desintoxicación también. Pues eso es lo que te puedo responder a aquellos médicos que de alguna manera no lo están haciendo. Pues no les critico ni les voy a corregir la plana, ni soy yo el que le pensé en el hilo negro. Pues la realidad es que sí les recomiendo que, aunque sea una vez en la vida, prueben un ayuno con manzanas para un paciente, por ejemplo, con enfermedades hepáticas. Un ayuno con manzanas. Y el paciente está diabético. Un ayuno con manzanas. No, pero es que la manzana contiene azúcar. Un ayuno con manzanas, por favor. O sea, podemos darle una explicación científica, buscarse lo que sea. Háganlo en la práctica. Un ayuno con ejotes. No se le puede controlar al paciente. De verdad, aunque sea usted el especialista más condecorado y que tenga, ya no le quepa un diploma más en su pared, aterrice un poquitito, vea a su paciente que está incontrolable y entonces yo le puedo decir un ayuno con ejotes y chequele la glucosa al día siguiente, y no nada más, es un efecto del día siguiente. Vamos a revisar la glucosa los siguientes días si estamos educando al paciente y vamos a obtener resultados con un ayuno con ejotes. Entonces, todas estas prácticas yo creo que podrían ser bastante complementarias de la medicina, por muy científica que sea, en favor del paciente. Cuando pongamos en el centro de nuestra práctica al paciente y no solamente a la enfermedad y la ciencia que va en torno a la enfermedad. Claro. Y en su práctica clínica, en su experiencia, ¿hay algún caso particular que la desintoxicación o el ayuno o alguna de las herramientas que usted utiliza le haya dado muy buenos resultados? Siempre hay muchos, siempre. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, en una ocasión vino una paciente
que me la mandaron del Seguro Social de aquí cerca de Metepec. O sea, no me la mandaron así directamente a mí, me refiero, la sacaron como diciendo que vaya a morir a su casa. O sea, ya esta paciente ya no podemos hacer nada, todo lo que podemos hacer ya lo hicimos. Y entonces la paciente venía en shock diabético, venía inconsciente incluso, y así con lo poquito que tenía me la trajeron y en esa ocasión, hace algunos años, comencé una desintoxicación con ayuno. Era para mí lo más importante. Comencé una desintoxicación con ayuno de jotes precisamente, y de ahí ya comencé la intervención con diferentes fitofármacos que son mis herramientas de trabajo. La paciente se pudo recuperar, lo cuento muy breve, a los 14, 15 días que tenía cita conmigo, ya la paciente ya no la trajeron cargando, o sea, ya no la pusieron en el camastro. La paciente llegó por su propio pie y llegó muy deprisa, o sea, llegó así como que corriendo, ¿no? De ahí en adelante, esta paciente, pues, durante muchos años fue mi paciente, y siempre ella decía de que yo le había salvado la vida. Realmente nosotros no salvamos la vida, no tenemos ese poder para salvar una vida, pero sí podemos orientar al paciente para que su propio cuerpo genere todos los mecanismos que le llevan a la supervivencia, porque nuestro cuerpo es siempre un maravilloso superviviente, todo el tiempo. Por esa razón es de que en ocasiones el médico se embiste de Dios, lo que se considere Dios, porque yo tengo mi propia idea, ¿no? Pero a veces el médico se embiste de Dios y dice, este paciente va a vivir 1 año, va a vivir tantos meses, y hace un pronóstico, que no lo considero una buena práctica, pero hace un pronóstico. Ya viene el paciente con una etiqueta de yo voy a vivir 1 año, voy a vivir tanto tiempo, ¿no? Pero resulta de que ese pronóstico tiene altas probabilidades de fracasar, porque se va a enfrentar a una naturaleza muy superior, y es la naturaleza propia de nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo puede generar mecanismos que todavía no están descritos en la ciencia para poder sobrevivir y para generar supervivencia. Entonces nosotros, los médicos, en consecuencia, somos guía para que el cuerpo encuentre ese equilibrio. El cuerpo en equilibrio va a sobrevivir, claro, hasta que llegue la muerte, ¿verdad? Eso es un proceso natural. Y ya en esto lo que nosotros buscamos es calidad de vida para nuestros pacientes, y también lo generamos a través de esta práctica médica que incluye realmente todo el paciente. Esa es la parte funcional de la medicina. Muchas gracias, médico. Bueno, entonces, ¿algún consejo final para desintoxicación? Pues podemos hacer uso de plantas medicinales tan simples como el perejil, como hablamos hace rato, tecitos de perejil para desintoxicar vías urinarias. Podemos utilizar, por ejemplo, las ensaladas. De hecho, muchas de las hojas verdes que nosotros agregamos en las ensaladas contienen ácido clorogénico. El ácido clorogénico es muy importante en estos procesos hepáticos de desintoxicación. El café también es un elemento de desintoxicación. Muchas personas consideran que el café puede ser lo contrario. No es así. El café contiene ácido clorogénico, contiene isoorientina. Todos son elementos que mejoran las facultades del hígado para desintoxicar. Entonces, la alimentación realmente nos provee muchos elementos de desintoxicación. Hay que hacer uso de la alimentación, muy importante. Muchas gracias. Bien, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos este día. Próximamente estaremos con un nuevo invitado, ya les estaremos platicando en nuestras redes, y pues le agradecemos a nuestro especialista Alfonso Campos y nos vemos para la próxima.